Bienvenidos hermanos a su casa, a mi casa, a nuestra comunidad de amor. Bueno, bendecidos a todos los que nos están viendo en las redes sociales, en TikTok, en YouTube. Somos un canal, aunque no nuevo, pedimos que por favor pongan manito arriba, ¿verdad? Porque eso nos ayuda en el caso de YouTube y otras redes sociales a que el video sea recomendado. Ustedes saben que yo tengo tiempo colgando en las redes sociales video uno de vez en cuando, a veces cuando el Señor me ha hablado proféticamente, ahí hay unos videos proféticos, pues lo puede ver en el canal Ponte en mi casa y también en el canal de este servidor, el pastor Johnny Quintero. Pero yo no sabía que había que poner manito arriba, que había que suscribirse para que el canal vaya creciendo. Yo quiero que sepa la audiencia que a nosotros no nos interesa, por lo menos personalmente. A mí no me interesa monetizar, porque no quiero ser un esclavo de las redes sociales, de estar posteando para poder generar economía, ¿no? A mí lo que me interesa es que usted aprenda en estos tiempos difíciles, en estos tiempos finales, donde muchos hermanos preciosos en todas partes del mundo nos están diciendo que el tiempo está cerca, de que la venida del Señor está cerca, porque sabemos que los acontecimientos que estamos viendo todos los días a nivel mundial, no solamente en Venezuela, sino a nivel del mundo entero, la guerra en Ucrania. Los científicos dicen que se debe a un cambio en la rotación terrestre, y lo estamos sintiendo desde el 2016. Eso ya lo dice la Biblia, que los últimos días serían acortados. Cristo viene por su pueblo, y si estos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Viene por un pueblo que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Que como vivimos en las ciudades agitados, el tiempo se nos hace muy corto. Pero yo tuve una experiencia hace muchos años en Ecuador. Yo tenía un negocio de balanceado. Los amigos ecuatorianos que me estén viendo este canal saben dónde queda Calacalí, ¿no? Calacalí, un poquito allá, los bancos, por la Independencia, creo que se llama, ¿no? Y nosotros estábamos criando cochinos, chanchos, ¿no? Puerco, como se le diga. Y teníamos balanceado, y eso era un campo. Yo veía que amanecía y cantaba el gallo, la gallina, pero hermano, igualito se pasaba el tiempo, y yo le estoy hablando de unos 20 años atrás, un poquito más. Ahora, nosotros acabamos de terminar diciembre del 24 y ya vamos a entrar a abril de 25. Pero eso es una introducción al mensaje que yo les tengo. Nosotros vemos muchas veces en los círculos, sobre todo en los círculos de nuestros hermanos pentecostales, y cuando hay este mover de que si a ti te sucede algo malo, es que te dicen que hay que liberarte de las generaciones, de las maldiciones generacionales. ¿Se han oído eso? Y te mandan al cuartito de liberación, porque hay que liberarte, porque si tu papá o tu mamá o tu abuelo, bisabuelo hizo algo. Sin embargo, ellos se basan básicamente en lo que dice Éxodo 34, y lo podemos ver, podemos buscar en la versión Reina Valera, podemos ver 34 versículos 6 y 7, que se nos dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 7, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún momento tendrá por inocente al malvado. Vamos a hacer una pausa aquí. Nosotros vemos que en el versículo 6 y 7 de Éxodo 34
se nos habla, y nosotros lo podemos ver también en Éxodo 20, versículo 5, en que el Señor nos habla de que Él es misericordioso. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es la misericordia. Y misericordia es gracia. La gracia que vivimos hoy en día después del sacrificio de Jesús en la cruz. La gracia. Y esto es lo primero que debemos resaltar de nuestro Señor, el Eterno, el Elohim, el gran yo soy, que Él es misericordioso, pero ¿cuándo visita Él la iniquidad? Según lo que podemos interpretar. Él visita la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero aquí habla ya cuando hay iniquidad declarada. ¿Usted ya ha conocido gente que nace malvada y muere malvada? Que en su corazón solamente lo que hay es maldad. En cambio aquí no se está hablando, cuando te mandan al cuartico de liberación, no te está hablando porque tu papá o tu abuelo o tu abuela o bisabuela o tatarabuela cometió algún error. No. Porque puede que la persona haya sido buena, pero cometió un error. Aquí se habla de que es inicuo por naturaleza y que no se arrepiente. Por lo menos un inicuo por naturaleza podría ser un pariente suyo hasta la cuarta generación que fue brujo, que le encantó la brujería. Pero usted no está por saberlo, usted es inocente. Usted ha visto también que en el Antiguo Testamento, de acuerdo a la ley, se permitía de que en el caso de Coré, la rebelión de Coré, con Moisés, no solamente murió Coré, moría su familia con todas sus pertenencias. Ahora, ¿qué tenía que ver el hijo? Es que está basado en base a lo que dice aquí la palabra. Pero nosotros vamos a irnos entonces a Ezequiel 18. Y nos vamos a ir a Ezequiel 18. Alguien que tenga por ahí Ezequiel 18. Ezequiel 18. Y Ezequiel nos cambia totalmente, nos cambia el mensaje. Fíjense que desde Éxodo a Ezequiel, ¿cuántos años habrán pasado en la historia de Israel? Más de 400 años. Más o menos, no tenemos exactamente el cálculo, pero nosotros vemos cómo el tiempo pasó. Pero, ¿qué nos dice Ezequiel? El alma que pecare, esa alma morirá. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Está? O sea, tú eres el que comete el error o el pecado y son tus hijos quienes viven las consecuencias. Esto es lo que quiere decir Ezequiel. Y ese era un dicho que había en Israel, que decía: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, oiga bien, y aquí podemos entonces apreciar lo que se nos dice Éxodo 34, versículo 6. Que el Señor, ante todo, es misericordioso. ¿Y qué nos dice la palabra? Que el Señor tiene misericordia de que Él quiera y de que Él no quiere, no tiene misericordia. Ahora, usted me dirá: pero eso es injusto. No me discuta a mí. Yo también estoy bajo la gracia y bajo la sombra del Eterno.
Recuerden que la semana pasada estábamos pasando, que usted lo puede ubicar en TikTok, lo vamos a colocar en un short, en YouTube, de que por cierto un hermano aquí se le cayó la piedra, quien tire la primera piedra que esté libre de pecado, y dijimos que aquí nadie está libre de pecado, nadie. Entonces yo mismo paso a estar bajo el escrutinio del Eterno y con mayor responsabilidad. Entonces yo lo que estoy apelando es a lo que dice Ezequiel, a la gracia. En el capítulo 18, versículo 3 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. ¿De quién? Del Eterno. Son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, que dice, esa alma morirá. Y el hombre, versículo 5, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegase a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, etcétera, 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 porque hay una lista aquí, esa alma no morirá. Pero aquel que cometiese desobediencia, que es el pecado, esa alma morirá. Entonces, de acuerdo a la gracia que nos habla Pablo, quiere decir que no es que tú necesitas liberación por lo que hizo tu abuelo, que vamos a cortar las maldiciones generacionales. Hermano, la maldición generacional se refiere actualmente es que si usted se encuentra con su abuela, que esté viva, y su propia abuela lo maldice, o te lanza una maldición. Por eso es que bíblicamente está prohibido y son condenados los que maldicen. Y es ahí cuando un padre, una madre o alguien tiene un hijo y le empieza a decir: muchacho, tú sí eres bruto. Repercute y se vuelve bruto, porque le estás machacando. Y no es que la palabra tenga poder, sí la tiene hasta cierto punto, pero es que psicológicamente tú estás afectando al niño o a la niña y le estás diciendo: tú no sirves para nada. Eso es muy típico en las culturas latinas, de las madres o el padre que crean a los hijos y le viven dando garrotazos en el cerebro. Dicen: muchacho bruto. Ustedes no han visto por ahí un TikTok que dice: muchacho bruto, es que que tú no sirves para nada. Te estás afectando psicológicamente. Usted a sus hijos tiene que tratarlo de: tú vales, tú sirves, tú eres inteligente, porque lo estás levantando psicológicamente para actuar bien. Y por eso hay que ser proactivo y hay que tener un pensamiento no negativo, al menos que usted tenga una enfermedad que lo lleva a la negatividad, que le afecta al químico que se produce en el cerebro, como la serotonina, ¿cómo se llama? La dopamina, ¿verdad? Que esté afectado, pero usted se puede desarrollar positivamente. Ahora sí, cuando hay maldición, de maldición que dice que tal y fulano, ahí
Tú tienes que, bajo el poder que te da el Señor por medio del Espíritu Santo, tienes que declararte libre. Soy libre de toda maldición que hayan hecho. Tú no necesitas ir donde otra persona. El Señor, cuando tú eres creyente y cuando el Señor te da a ti el poder de su Espíritu, tú eres libre. Que tú te dejas engañar en tu mente para no ser libre, pero tú eres libre de maldición. ¿Y cuándo eres libre de maldición? Cuando ya aceptas a Jesús como Señor y Salvador. Es que es incongruente, no es compatible que te digan a ti, ¿verdad?, que la palabra te dice en el libro de Juan, que nos dice: y todo aquel que aceptó a Jesús como Señor y Salvador no es engendrado ni de carne ni de sangre de varón, sino del Espíritu de Dios, y por lo tanto es hecho una nueva criatura. Entonces, si tú eres hecho una nueva criatura y eres engendrado por el poder del Espíritu de Dios, y eres engendrado de Dios, y Dios va a ser tu Padre, ahí se rompe toda maldición, porque eres una nueva criatura. No puede ser que la vieja criatura siga viviendo en ti, y te está diciendo que el Espíritu de Dios mora en ti. Te limpió y mora en ti con poder, dinámico. Es dinamita, es poder, y nosotros no hemos aprendido, nos tienen ciegos y nos tienen atados bajo figuras de poder en las iglesias tradicionales, donde solamente el pastor, el apóstol, el ministro, el diácono, como se llame, es el que te puede liberar. Pero si tú mismo tienes al Espíritu de Dios en ti, el mismo Espíritu que mora en el pastor, el mismo Espíritu que mora en el apóstol, el mismo Espíritu que mora en el diácono o en el que ejerce el ministerio de liberación, es el mismo Espíritu que mora en ti. Que yo sepa, no hay 100 tipos de Espíritu Santo. Este es el Espíritu Santo tipo benévolo, que va a estar depositado en el alma de Omar, pero en el alma de Antonio Guzmán va a ser el Espíritu Santo con poder para desbaratar huestes demoníacas. No, hermano, eso no dice la palabra. La palabra dice que todos tenemos al Espíritu de Dios. ¿Sí o no? Todos. Entonces vamos a recurrir y vamos a buscar a un consejero espiritual para que nos manden al cuartico de liberación. Y muchas veces salimos peor del cuartico de liberación. Muchos por aquí fueron a buscar una fuerza. Usted sabe a qué me refiero. Fuerza de... no sé, hermano, te lo digo. Para buscar liberación. Hermano, y la liberación usted la tiene cuando usted ya aceptó a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Amén. Si ya el Espíritu de Dios mora en ti y todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, porque tú eres una nueva creación. Entonces no puede caer en ti una maldición generacional de tu bisabuela. Por lo menos mi hija aquí no conoció a la bisabuela. Yo sí la conocí. Entonces yo puedo decirle a ella que tiene rasgos de la bisabuela, pero yo no puedo decir que por el error que haya cometido la bisabuela ella está pagando. Ella lo que puede pagar, o cada uno de nosotros, es algo que se llama ADN, que eso es muy distinto y está en la carne, y eso está dentro de la caída, de que su abuelo sufrió de cáncer. A lo mejor usted va a sufrir de cáncer, pero el cáncer no siempre no es una enfermedad demoníaca, es una enfermedad. Ahora, aún bajo esa enfermedad, el Señor dice: pide y se os dará. ¿Y qué es lo que vas a pedir tú si estás enfermo? Sanidad, ¿verdad?
Si tú no tienes que recurrir a ningún santo intercesor para que te libere de una enfermedad y pagar una promesa e ir donde está el santo para que te haga el milagro. Pero si a mí el Señor me dice en su palabra que yo voy directamente ante la presencia de Dios, ¿en qué momento? En la oración, ¿verdad? Usted ora, yo espero que sí. Usted está orando por su pastor. El brazo derecho. ¿Ya? El brazo derecho de los secretos. Que está en los secretos. En los secretos. Y ahí está entrando al lugar santísimo. Por eso es que se rasgó el velo del templo. Porque está permitido que ahora los gentiles y los israelíes, ese es otro concepto que hay que aclarar más adelante, y los israelíes, lo que ahora llamamos judíos, que son descendientes de la tribu de Judá, ustedes saben, todos tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesús. Ahí dicen Yeshua. Según el orden. Según el orden en que se ve. Y todos podemos entrar al lugar santísimo a oración, a pedirle al Señor por su prójimo, por usted. Ahora, eso sí es válido. Y donde el pastor, y donde el diácono, y donde usted se lleve muy bien, y el pastor, ore por mí. Pero usted también puede orar, y usted también puede orar por el pastor. No solamente que el pastor ore por usted, sino que usted ore por el pastor, porque el pastor también está bajo ataque. Bajo ataque, sí, el titular es grande, yo sé que los noticieros, bajo ataque. Un extra, ¿sabe lo que es un extra? Un extra. Noticia de última hora. Florencio está bajo ataque. Entonces usted ora por él. Pero vámonos entonces a la gracia, al Nuevo Testamento, al libro por excelencia, o al compendio del libro por excelencia, que es el Nuevo Testamento, que nos habla de la gracia. Ustedes saben que hay un problema muy grande en la cristiandad, que no sabemos qué situaciones en la vida del creyente entra bajo la gracia y qué situaciones entra bajo la ley. Por ejemplo, yo les decía la semana pasada, ustedes ven que tengo barba, ¿no? Por ahí alguien me dijo, sí, ahora se quiere aparecer a un judío, a un rabino. Y yo le digo a la persona, pero tú no sabes que en el Antiguo Testamento te dice claramente, dentro de los estatutos, reglamentos, preceptos y todo esto, que son más de 600 y tantos según los judíos, dicen que se le ordena al hombre a tener barba. ¿Sabían ustedes, no? ¿Por qué el hombre moderno no usa barba? A excepción de Jesús. De Jesús, no Jesús el Mesías, sino Jesús López Gentil, que está aquí con nosotros. Y mi persona. ¿Usted cree que estamos en pecado o no porque hemos usado barba o no? ¿Y por qué se condena al que usa tatuaje entonces? Al que está tatuado ahora, porque como el tatuaje está condenado bajo la ley, entonces todos los que usan tatuaje en el tiempo moderno están condenados. Respóndeme en las redes sociales, hazme tu pregunta, respóndeme si estamos condenados o no por usar tatuajes o no en el tiempo de la gracia. Así, si el hombre debe usar barba o no en tiempos modernos. Pero vámonos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Más o menos, sí. Es el libro a los tesalonicenses. Y se nos dice la vida que agrada a Dios. ¿Qué creen ustedes cuál es la vida que agrada a Dios entonces? Nosotros hemos visto ya en Ezequiel, y hemos visto que en eso se nos prohíbe ciertas cosas.
En Ezequiel se nos dice, que nos habla del justo, ¿ya? Por eso es que a Jesús se le habla y se le dice el justo, ¿verdad? La palabra dice también, y nos dice a nosotros que nosotros debemos ser santos como el Eterno es santo. ¿Tú eres santo? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Somos santos por la gracia de Dios, pero nos dice, sé santo. O sea que debemos procurar la santidad. Debemos procurarla. Sé santo. Y nos dice aquí, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de que la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis y aquí empieza la lista, fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Fíjense que aquí hay algo muy importante. Aquí se le manda al hombre creyente que tenga esposa o a la esposa que tenga marido a vivir sexualmente en pureza, no en concupiscencia. Es importante, le dejamos en reflexión, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Todos nosotros en un tiempo, y aún muchos de nosotros, por eso no podemos tirar la piedra. Ahí tengo la piedra, por cierto. Que aún siendo creyentes, vivimos en impureza y en fornicación. De toda índole. Usted dice, yo soy creyente, y se da golpe de pecho. Estoy golpeando aquí en mi cuerpo. Y se da golpe de pecho. Pero usted mantiene relaciones sexuales ilícitas con alguien que no es su marido, con alguien que no es su mujer. Es un llamado a la reflexión. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, de lo que estamos hablando. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Luego se nos habla de la venida del Señor y todo lo demás. Pero ¿cuál es el mensaje principal? Primero, que usted es hijo de Dios, que usted está sujeto bajo la gracia, que la gracia no le permite a usted pecar y que el Señor le llama a usted a vivir en santidad. Eso es importante. Y que bajo esto usted no está bajo ninguna maldición, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y usted es llamado hijo de Dios. Digan amén, digan alegría, hermano. Gloria a Dios. Tienen que estar alegres. Entonces, lo importante es que aprendamos esta verdad. No sé si aquí Jesús tenía alguna palabra. ¿No? No. Bueno, no la tiene. Que levantó la manito así como alumno. Bueno, mis hermanos, espero que les haya gustado el mensaje.
y lo encontramos el próximo domingo. Y voy a decir algo aquí que me gustó mucho que un hermano ayer dijo. Nos encontramos el próximo domingo hasta que llegue el anticristo. Que el Señor me lo bendiga. Bendiciones.